English Academy, the broad way on your route to success, presents Exploring English with Mr. Restituyo. Pues bien, las reglas que vamos a ver a continuación son el resultado de 34 años de experiencia de su servidor, Milton Restituyo. Durante muchos años siendo profesor en los Estados Unidos de Norteamérica, teniendo estudiantes de diferentes países del mundo, diferentes culturas, hablando diferentes idiomas, pude observar que todos estos estudiantes tenían un punto en común. Ellos tenían problemas con la pronunciación del idioma. Lo más difícil de cualquier idioma es pronunciar. Entonces, me dediqué a estudiar, e investigar, analizar, razonar el porqué de los sonidos en inglés, cómo se forman, cómo se deforman, cómo se transforman. ¿Por qué las vocales a veces pierden su sonido? ¿Por qué no lo pierden en algunas circunstancias? Y pude darme cuenta, llegar a la conclusión de que el sonido de una vocal puede variar dependiendo de su ubicación en la palabra, dependiendo de las consonantes que tiene a su alrededor y dependiendo de la sílaba en la cual se encuentra. Tenemos a continuación esto. Las vocales en inglés tienen dos tipos de sonidos: sonidos naturales y sonidos alterados. Es obvio que el sonido natural de una vocal es el sonido que tiene esta dentro del alfabeto. Pero vemos que el sonido alterado es el sonido que la vocal adquiere debido a circunstancias ya explicadas antes, de cuántas consonantes le rodean, en qué tipo de sílaba está, etcétera, etcétera. Exploring English with Mr. Restituyo. Pues bien, como decía, las vocales tienen en inglés dos tipos de sonidos: sonidos naturales y sonidos alterados. Los sonidos naturales de las vocales en inglés son A, E, I, O, U. Veamos las siguientes palabras donde encontramos el sonido natural de cada vocal. Por ejemplo, la primera vocal, su sonido natural en inglés es A, decimos hate. La segunda vocal, su sonido natural en inglés es I, decimos these. La tercera vocal, su sonido natural sería I, decimos hide. La cuarta vocal, la vocal O, decimos note. Y la quinta vocal, su sonido natural es U, decimos cute. Pero estos son los sonidos naturales de las vocales en inglés. Vamos a ver los sonidos alterados o algunos sonidos alterados. Por ejemplo, la vocal A. La vocal A tiene 6 sonidos diferentes. Usted dirá, wow, pero qué difícil eso. Sí, la fonología es un poquito extensa, pero con este manual de fonología, usted siguiendo mis instrucciones y leyendo el libro, en pocas semanas usted puede convertirse en un experto en pronunciación. Tenemos que la vocal A tiene 6 sonidos diferentes. La vocal A tiene el sonido A, que es el sonido natural, decimos hate. Pero luego tenemos que la vocal A tiene el sonido también A, decimos A. Cuando decimos hat, sombrero, en la palabra sombrero no decimos hate, decimos hat. Luego tenemos el tercer sonido, que es A, como en español, A, decimos car. Luego la vocal A tiene también el sonido O. Escuche bien, O, mire mis labios, decimos O. Es una media O, decimos talk. En el verbo conversar decimos talk. Aquí la vocal A suena como O. Luego tenemos el sonido I. En la palabra language, la segunda A se pronuncia I, decimos language. Y finalmente tenemos el sonido E para la vocal A. Decimos la palabra esposo, decimos husband. Esa A al final suena como E. Como usted puede ver, la vocal A tiene 6 sonidos diferentes. Pero de esos 6 sonidos, 1 es natural y 5 son alterados. La vocal I, o sea la E, su sonido natural es I, pero tiene 2 sonidos alterados, que son el sonido E, decimos yes, y el sonido E cuando decimos travel.
Luego tenemos que la vocal I tiene un sonido natural, que es I, y dos sonidos alterados. Decimos, por ejemplo, hide, ocultar. En la palabra hide, el sonido es natural. Pero luego decimos, por ejemplo, la palabra hid, que es el pasado del verbo ocultar. Decimos hid, el pasado de ocultar. Hid, aquí la vocal I tiene un sonido alterado, hid. Luego tenemos el sonido E. Decimos, por ejemplo, April. Aquí en la palabra abril, la vocal I suena como E. Veamos, la vocal O tiene un sonido natural que es O cuando decimos note, pero tiene 5 sonidos alterados. Primer sonido alterado de la vocal O, cuando decimos A. Repita después de mí, A. Decimos en la palabra caliente, decimos hot. Luego tenemos el sonido A. Cuando decimos come, company. Luego tenemos el sonido O. Cuando decimos corn, decimos cord, decimos born. Luego tenemos el sonido I. Cuando decimos mujer en plural, decimos women. Esa vocal O suena como I. Y finalmente tenemos el sonido E para la vocal O. Cuando decimos la palabra doctor, la última O suena E. Decimos doctor. Cuando decimos también la palabra persona, decimos person. La última O, la O al final suena como E. Cuando decimos la palabra segundo, la O al final suena como E. Finalmente llegamos a la vocal U. La vocal U, su sonido natural es U, decimos cute. Pero tiene dos sonidos alterados, que son el sonido A y el sonido E. Cuando decimos cut, que es cortar, aquí la vocal U, el sonido cut, decimos, es un sonido alterado. Y el sonido E, cuando decimos fungus, la última U suena como E. Cuando decimos la palabra circo, decimos circus, la U al final suena como E, decimos circus. Pues como usted puede ver, le he mostrado que las vocales en inglés tienen sonidos naturales y sonidos alterados. Exploring English with Mr. Restituyo. Pues bien, surge lo siguiente. Las vocales en inglés, sus sonidos naturales son A, E, I, O, U. Pero surge una pregunta. Si esta vocal es A, ¿por qué razón en la palabra park decimos park y no pay? O si esta vocal, si la E en inglés es I, ¿por qué en la palabra experto decimos expert y no expert? Si la vocal I, su sonido natural es I, ¿por qué en la palabra muchacha, en girl, decimos girl y no guy? En el verbo trabajar, la vocal O, si la vocal O es O, ¿por qué decimos work y no work? Si la vocal U en inglés es U, ¿por qué decimos nurse y no nurse? Y la respuesta que usted siempre escucha de los maestros es que en inglés se escribe de una forma y se pronuncia de otra. Pues esa es una respuesta que carece de valor de verdad. Y además confunde, porque da pie u origen a otra pregunta. ¿Y por qué razón se escribe de una forma y se pronuncia de otra? Pues vamos a explorar el inglés con su libro Manual de Fonología. Primera regla. Cuando una vocal tiene delante de ella dos o más consonantes, la vocal pierde su sonido natural. Repito, cuando una vocal tiene delante de ella dos o más consonantes, la vocal pierde su sonido natural. Entonces, aquí en la palabra parque, la vocal A, su sonido natural es A, pero como tiene delante dos consonantes, ¿qué le pasó? Perdió el sonido natural. Segunda palabra, la palabra experto. Aquí la vocal E en inglés su sonido natural es I, pero en ambos casos las dos E tienen delante dos consonantes, por esa razón pierden su sonido natural. Luego tenemos la tercera palabra, la palabra muchacha. La palabra muchacha decimos girl, la vocal I, su sonido natural es I, pero como tiene delante dos consonantes perdió el sonido natural, decimos girl. Luego la palabra en el verbo trabajar, la vocal O perdió el sonido porque tiene delante dos consonantes.
Y por último tenemos la palabra enfermera, la vocal U también perdió el sonido, decimos nurse. ¿Por qué perdió el sonido? Porque tiene delante dos consonantes. Entonces, queda bien claro que las vocales en inglés pierden su sonido natural cuando tienen delante dos o más consonantes. Dicen que toda regla tiene su excepción. Aquí encontramos una. Aquellas palabras que terminan en IGH, IGHT, IGN, IND, la vocal I, aunque tenga delante dos o más consonantes, conserva su sonido natural. Veamos, en la palabra alto o alto decimos high. Aquí la vocal I debería perder el sonido porque tiene delante dos consonantes, pero no lo pierde porque termina en IGH. Luego tenemos la palabra luz, decimos light. Se supone que aquí la vocal I debería perder el sonido porque tiene delante tres consonantes, pero no lo pierde, decimos light. Luego tenemos la palabra letrero o señal, decimos sign. Luego tenemos la palabra ciego, blind. Luego tenemos la palabra sight, right, might. Luego tenemos design, resign. Tenemos luego al final mind, behind, find. Como usted puede observar, en estas palabras, la vocal I no perdió el sonido a pesar de tener delante de ella dos o más consonantes. Pues así concluimos la primera regla fonológica. Broadway Language Academy, the broad way on your route to success, presenta su programa